viejo, donde nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. Capítulo 61. Un viejo conocido. Mientras hablaba, Xuejin miró disimuladamente a Uji por el rabillo del ojo. Al ver que Uji no se había dado la vuelta para marcharse, Xuejin no pudo evitar sentir una alegría secreta y añadió apresuradamente: además, si usted, señor, tuviera la amabilidad de visitar mi clan, me imagino, no me interesa. Antes de que Xuejin pudiera terminar, Uji la interrumpió. En cuanto a la compensación, Uji señaló el collar que Xuejin llevaba en el pecho. Lo había notado antes. El collar no era particularmente llamativo, adornado con un cristal verde del tamaño de una uña. Parecía una esmeralda, pero no era una piedra preciosa. Era un trozo de cristal de espíritu de madera, que contenía una energía espiritual de madera bastante potente. Usarlo podía fortalecer el físico y prolongar la vida. Este objeto no era de mucha utilidad para los cultivadores demoníacos, pero sí bastante beneficioso para los cultivadores humanos. Regalárselo a su maestro sería un buen obsequio. Pero Xuejin claramente había malinterpretado lo que quería decir. Un leve rubor apareció en el rostro de Xuejin mientras se llevaba la mano al pecho. Por favor, compórtese, señor, no estoy bromeando. Uji quedó desconcertado por esta reacción. Tu collar. Solo con este recordatorio Xuejin volvió repentinamente a la realidad, con una expresión bastante incómoda. Así que le había gustado su collar. Ella había pensado que él quería, con ella. Al pensar en esto, el rostro de Xuejin se sonrojó aún más. Se quitó rápidamente el collar y se lo entregó a Uji con ambas manos. Después de que Uji lo aceptara, Xuejin tanteó algo entre sus pertenencias y sacó una ficha de jade, forzándola a entrar en la mano de Uji. Un simple collar es un regalo demasiado modesto. No tengo nada mejor. Debes aceptar este amuleto de jade. Puedes usarlo para cualquier gasto que tengas. Es solo una pequeña muestra de mi aprecio, por favor, no lo menosprecies. Xuejin frunció los labios, esperando la reacción de Uji. Mientras Uji no se negara, significaba que al menos no le guardaba rencor. Su clan no había ofendido a esta figura tan respetada. Inicialmente, Uji tenía la intención de negarse. Pero viendo la expresión de Xuejin, si se negaba, quién sabía cuánto tiempo más podría insistirle. Déjame una copia de tu token de comunicación. Uji guardó el collar y la ficha de jade, y luego hizo una seña a Xuejin con un gancho en el dedo. Había venido a contactar con el clan del tigre espíritu de la luna de nieve. De esta forma, había establecido una conexión preliminar. Al oír esto, Xuejin no pudo evitar sentir una oleada de alegría en su corazón. No se había atrevido a esperar mantener el contacto con Uji. Después de todo, poder entablar una relación con una figura tan estimada era una gran fortuna que muchos clanes ni siquiera podían soñar. Le dejó apresuradamente su información de contacto a Uji y le prometió: si necesita algo, señor, dígamelo cuando quiera. Mi clan tiene cierta influencia en la región de la montaña Kangyun. Siempre y cuando, entiendo. Antes de que pudiera terminar, Uji la interrumpió de nuevo, hizo un gesto con la mano y se dio la vuelta para marcharse. Al ver la figura de Uji alejarse, Xuejin no pudo evitar fruncir los labios y soltar un suave suspiro. En circunstancias normales, todos esos jóvenes maestros de distintos clanes se agolparían a su alrededor con la esperanza de intercambiar unas cuantas palabras más con ella. Pero Uji la interrumpía repetidamente, sin siquiera darle la oportunidad de terminar de hablar. Esto, inevitablemente, la dejó un poco disgustada. Pero, dejando a un lado su disgusto, inmediatamente se puso en contacto con su familia y les informó apresuradamente de todo lo relacionado con Uji. Realmente. Tras escuchar su descripción, la voz al otro lado de la línea mostraba un rastro de duda. De verdad. Abuelo, créeme, tu nieta no se equivocó en absoluto. Hoy en día hay demasiados estafadores que se valen de unos cuantos trucos baratos para pavonearse y engañar.
Tú no has recibido ningún tipo de cultivo, así que ¿cómo puedes estar seguro de no haberlo confundido? Un suspiro teñido de angustia e impotencia provino del otro extremo de la línea. Pero no importa. Dado que esta persona podría derrotar a tu tercer tío de un solo golpe, incluso si no es un auténtico experto en huesos divinos, su fuerza no debería ser escasa. Mantente alerta. Si tienes la oportunidad, tráelo a casa y deja que tu abuelo lo vea en persona. Tras abandonar la mansión Herbai, Uji se dirigió directamente a las afueras del territorio del clan del Tigre Espíritu de la Luna de Nieve. Las afueras de cualquier clan estaban habitadas por aquellos con poca fuerza, incluidos muchos que habían sido expulsados del clan. Su destino era un conjunto de edificios bajos y destartalados. Al subir al tercer piso de uno de ellos, Uji se detuvo frente a una puerta de tablones de madera bastante desgastada, con una compleja mezcla de emociones agitadas en su corazón. La persona que habitaba esta habitación era un cultivador demoníaco que había seguido a su padre en el pasado. Originalmente una figura de considerable estatus dentro del clan Tigre Espíritu Luna de Nieve, fue perseguido por ciertas figuras influyentes del clan Tigre Oro Negro después de que el padre de Uji abandonara el clan, todo por negarse obstinadamente a renunciar a su lealtad. Terminó en un estado lamentable. Uji había venido esta vez para cumplir el último deseo de su padre y visitar a este viejo conocido. Empujó la puerta para abrirla. El ruido sobresaltó al hombre de mediana edad que estaba dentro, quien rápidamente guardó en su bolsillo una nota que sostenía. ¿Tú, quién eres? El hombre de mediana edad preguntó, algo desconcertado. Uji esbozó una sonrisa amarga y respondió. Tío Xueqin, soy Uji, hijo de Uche del clan del Tigre de Oro Negro. He venido en nombre de mi padre a visitarlo. Al oír esto, el hombre de mediana edad quedó atónito, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Señor Uche, usted es descendiente del señor Uche. Xueqin se abalanzó hacia adelante y agarró a Uji. Señor Uche, ¿se encuentra bien? Uji frunció los labios y no respondió. Al ver la expresión de Uji, Xueqin comprendió el desenlace. Así son las cosas, al final, no pude ver al señor una vez más, pero al haber podido conocerte, mi vida no ha sido en vano. Van. 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 Unos golpes repentinos y violentos en la puerta interrumpieron a Xueqin. Desde afuera se oyeron gritos urgentes. Xueqin. Sé que estás ahí dentro. Abre. Es hora de pagar el alquiler. Al oír la voz del exterior, un destello de pánico cruzó inmediatamente el rostro de Xueqin. La persona que llamaba a la puerta era la dueña de esos edificios de poca altura, llamada Xueyan. Este tipo era totalmente inescrupuloso, a menudo extorsionaba dinero de forma arbitraria, lo que provocaba que mucha gente aquí se quejara sin cesar. El problema era que este tipo tenía contactos. Una vez, alguien intentó razonar con él, pero acabó recibiendo una paliza y no pudo levantarse de la cama durante varios días. Después de eso, nadie se atrevió a provocarlo. No hace falta adivinar. La aparición de este tipo definitivamente significaba que planeaba extorsionar dinero de nuevo. Uji estaba a punto de levantarse, pero Xueqin extendió la mano y lo detuvo. Joven maestro Uji, por favor, no te involucres. Quédate sentado. Dicho esto, Xueqin se giró para abrir la puerta. Afuera, de pie, se encontraba un hombre corpulento, de rostro fiero y amenazador, de hombros anchos y cintura gruesa. Xueqin, mi jefe dice que el negocio no ha ido bien últimamente, a los hermanos nos falta dinero. Tenemos que subir el alquiler, o acabaremos todos bebiendo el viento del noroeste. Xueyan apretó la pipa entre los dientes, exhaló una humareda y escupió al suelo. Antes te cobraba 1000 piedras espirituales al mes. A partir de hoy, son 1800. Llevas un año viviendo aquí, la diferencia, más todos los gastos varios, suman un total de 12.000. Tienes que pagarlo hoy mismo. Al oír esto, el rostro de Xueqin cambió drásticamente. Ya conoces mi situación, por favor, ten piedad, dame unos días de margen. En unos días encontraré la manera de compensártelo. Gracia. Si yo te doy gracia, ¿quién me la dará a mí? La risa fría de Xueyan se hizo un poco más fuerte. Deja de perder el tiempo, dame dinero. Si no puedes conseguirlo, buscaré yo misma en ese lugar.
Y si tengo que encontrarlo, esa es otra historia. Capítulo 62. ¿Tienes prisa por morir? Al ver que Xue King seguía tartamudeando y no sabía qué responder, Xue Yan perdió la paciencia. Decidió apartarlo de un empujón y entrar en la casa a buscarlo. Justo cuando extendía la mano, antes incluso de poder tocar al hombre, Xue Yan sintió de repente una fuerza tremenda que le sujetaba la muñeca. Si tienes algo que decir, dilo. No vayas por ahí agrediendo a la gente. En cierto momento, Uji se acercó y agarró la muñeca de Xue Yan, con una sonrisa peligrosa en el rostro. Si no hubiera estado frente al viejo amigo de su padre y temiendo asustar a su tío, Uji le habría retorcido el cuello a ese bastardo 3 veces, basándose en lo que Xue Yan acababa de decir. Al oír esto, Xue Yan soltó una risita. Pensó para sí mismo que realmente había alguien que no le temía a la muerte y se atrevía a provocarlo. Xue Yan. E inmediatamente intentó retirar la mano y abofetear a Uji para darle una lección a ese mocoso imprudente. Pero por mucho que tirara, la mano de Uji permanecía inmóvil. Por cada pizca de fuerza que él aplicaba, Uji respondía con más. Pronto, Xue Yan sintió un dolor agudo en la muñeca, como si sus huesos estuvieran a punto de romperse. Solo entonces se dio cuenta de que el joven que tenía delante no era una persona cualquiera. Basándose en sus años de experiencia, podía afirmar que las habilidades de Uji eran excepcionales y muy superiores a las suyas. Si se enfrentaran, probablemente sufriría una gran derrota. Chico, te crees muy duro, ¿eh? No estarás por aquí para siempre, ¿verdad? Si te atreves a ponerme una mano encima, ya verás cómo mato a este viejo. Xue Yan se inclinó hacia Uji y la amenazó en voz baja. Hablemos afuera. Uji respondió secamente. Al oír esto, Xue Yan se sintió más envalentonada. Bien. Chico, tienes agallas. Te estaré esperando en el bosque de atrás. Si no apareces, los dos se las verán conmigo. Tras lanzar esa amenaza, Xue Yan se dio la vuelta y bajó las escaleras, sacando una ficha de transmisión. No hacía falta oírle para saber que estaba pidiendo refuerzos. Joven maestro Uji. Usted. Al presentir que las cosas se estaban complicando, Xue King entró en pánico de inmediato. Rápido. Vámonos ahora antes de que lleguen esas personas. No te preocupes, tío Xue King. Solo voy a charlar un rato con ellos. No pasará nada. Uji respondió con una sonrisa. Por cierto, no he comido mucho en el camino. Tendré que pedirte que me prepares algo de comer, tío Xue King. Joven amo, usted, suspiró, de acuerdo, haré lo que me dice e iré a prepararlo ahora mismo. Xue King dudó un momento, pero finalmente asintió. Podía sentir que Uji era extraordinario. Después de todo, Uji era el hijo de la persona a la que una vez había seguido. Al ver que Xue King se había tranquilizado, Uji finalmente salió y cerró la puerta. En el instante en que se cerró la puerta, la amable sonrisa de su rostro desapareció, reemplazada por una arrogancia y majestuosidad escalofriantes. Detrás del antiguo edificio había una zona de bosque salvaje y desordenado. En un claro del bosque, Xue Yan echó al hombro un bastón de hierro refinado y se dirigió a la gente que lo rodeaba. Si ese chico se atreve a portarse mal más tarde, ya sabéis qué hacer, ¿verdad? Los lacayos se rieron de inmediato. No te preocupes, cuando hemos fallado, es solo un mocoso. Si se atreve a ser insolente, los hermanos lo matarán a golpes. Idiota. ¿Es que no puedes usar el cerebro? Xue Yan abofeteó con irritación a su subordinado. ¿Por qué matarlo? Que se quede lisiado. Si queda lisiado, necesitará tratamiento. Ese Xue King claramente tiene una relación cercana con este chico. ¿Acaso no vendrá a pedirnos un préstamo? Entonces lo cobraremos con interés compuesto. Usa tu cerebro de cerdo para calcular cuánto podemos recuperar. El gran hermano es sabio. El gran hermano es sabio. Los subordinados se apresuraron a halagarlo. A mitad de su cigarrillo, Xue Yan vio a Uji caminando solo por el bosque. Oye. Este chico sí que tiene agallas. Se atreve a venir solo. Xue Yan apagó su pipa y condujo a un grupo de secuaces para que lo rodearan. Habla, ¿qué quieres? Vi que tenías bastante fuerza hace un rato, ¿no? Xue Yan extendió el bastón de hierro que sostenía en su mano, apuntándolo amenazadoramente al rostro de Uji.
Uji sacó sin prisa un fajo de billetes para cambiar piedras espirituales de su bolsillo. Estos se acaban de retirar usando el token de Jade. Xuejin se lo había dado. En los años que pasó al lado de Yeli, casi no necesitó dinero, pero la ficha de Jade, Xuejin le había ahorrado muchos problemas. Uji arrojó los billetes hacia Xueyan y sonrió. Mira bien, aquí hay 12.000 piedras espirituales. Al ver a Uji sacar el dinero, Xueyan soltó una carcajada. Pensaba que eras alguien especial. Resulta que solo eres un maldito cobarde. Bueno, al menos eres sensato. Chicos, vámonos. Todavía no he terminado de hablar. Uji se crujió los nudillos, produciendo una serie de chasquidos. La mitad de eso es para tus gastos médicos. En cuanto pronunció esas palabras, Uji atacó. Antes de que Xueyan pudiera ver con claridad los movimientos de Uji, se sucedieron uno tras otro los sonidos de cuerpos cayendo al suelo y de bastones de hierro que se desplomaban. Al mirar más de cerca, vio que los 7 u 8 subordinados que había traído yacían en el suelo, gimiendo de dolor. Cada uno de ellos tenía los brazos grotescamente retorcidos, claramente que alguien se los había roto. En el instante siguiente, Uji apareció ante él como un fantasma y lo agarró por el cuello. En cuanto a la otra mitad, es para comprarle la vida a tu perro. Con tan solo un poco de fuerza de la mano de Uji, los pies de Xueyan se despegaron del suelo. En un instante, el miedo se apoderó de todos los pensamientos de Xueyan. Nunca antes había visto a Uji. Cuando lo vio hace un momento, lo tomó por un mocoso inútil. Pensó que Uji era un poco fuerte, nada que temer. Solo ahora se dio cuenta de que su encuentro anterior con Uji no había sido una alucinación. Uji realmente podía aplastarle la muñeca y romperle el cuello. Hermano mayor, me equivoqué. Yo, no me atreveré a buscar a Xueqin nunca más. Por favor, te lo ruego. Mientras imploraba clemencia, Xueyan luchó por alcanzar su espalda baja y tocó un trozo de papel talismán. Esa era su última carta de triunfo. Un talismán espiritual letal. Aunque su potencia no era enorme, a esa distancia tan corta, sin duda era suficiente para quitar una vida. Al tocar la empuñadura, de repente se sintió envalentonado e inmediatamente aplastó el talismán espiritual. Se oyó un fuerte estruendo. Las llamas estallaron y explotaron en todas direcciones. En ese momento, Xueyan sintió como si hubiera sobrevivido a un desastre. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, el miedo volvió a apoderarse de su corazón. Uji no lo había soltado. Sus pies seguían colgando en el aire. Cuando se esforzó por mirar a Uji, descubrió que las llamas liberadas por el talismán espiritual no le habían causado el más mínimo daño. Originalmente solo quería darte una lección, pero parece que tienes mucha prisa por morir. Las comisuras de los labios de Uji se curvaron ligeramente y su mirada se volvió más penetrante. Sin decir palabra, aplicó fuerza con la mano. Se oyó un sordo crujido, y Xueyan quedó inmóvil al instante. Los lacayos que estaban al lado se quedaron muertos de miedo al ver esta escena. Se preguntaron, ¿de dónde ha salido este joven? Nunca antes habían oído hablar de un dios de la matanza como ese en el territorio del tigre espíritu de la luna de nieve. Uno de ellos activó apresuradamente un token de transmisión con la intención de pedir ayuda. Justo cuando se escuchó un hola desde el otro lado del token de transmisión, Uji se lo arrebató. No me importa quién seas, pero escucha con atención. Si te atreves a molestar de nuevo a mi tío Xueqin, el destino de Xueyan será el tuyo. Quedas advertido. Tras decir eso, Uji arrojó la ficha de vuelta al sirviente que estaba en el suelo, ignorando por completo la serie de preguntas incisivas que provenían del otro lado. Capítulo 63. Valle de la Luna de Nieve. ¿Por qué no te has perdido todavía? Uji miró fijamente a los temblorosos lacayos y les ladró. Los lacayos estaban muertos de miedo. ¿Cómo se atrevían a quedarse? Ni siquiera se molestaron en coger el dinero y se dieron la vuelta para huir. Uji recuperó la nota de las 12.000 piedras espirituales, miró a Xueyan en el suelo y se burló. No era una persona sanguinaria por naturaleza, y hoy solo pretendía darle una lección a Xueyan como castigo por haber amenazado al viejo amigo de su padre. Si Xueyan hubiera aprendido la lección, hubiera aceptado el dinero honestamente y se hubiera marchado sin volver a causar problemas. Uji no tenía previsto acabar con él.
Pero Xueyan tenía razón en una cosa. Uji no podía estar ahí para siempre. No quería que Xueqin se viera envuelta en esos problemas. Si alguien más se atreviera a llamar a la puerta, sin duda haría lo que decía. Xueyan sería su ejemplo. Tras una breve vacilación, Uji finalmente sacó su dispositivo de transmisión y envió un mensaje a otra persona. Desde el otro lado del token de transmisión se escuchó la voz de Xueyin. Señor Uji, sabía que se pondría en contacto conmigo. ¿Necesita algo? Uji no se sorprendió en absoluto. La red de información del clan Tigre Espíritu Luna de Nieve estaba muy bien informada. Además, cuando fue a la mansión Herbai, se registró en la entrada. Era perfectamente normal que Xueyin supiera su nombre. Uji dijo con calma. Acabo de tomar 12.000 piedras espirituales de tu tablilla de jade. Te las devolveré más tarde. Además, te daré una dirección. Busca a algunos subordinados de confianza que vengan a ayudarme con algo. Eres demasiado educado. Sean cuales sean tus instrucciones, solo dilo. Xueyin estaba muy ansiosa por saber qué diría Uji a continuación. Se alegró mucho al recibir la notificación de que Uji había retirado el dinero. Sabía perfectamente que, una vez que un experto como Uji aceptaba un favor suyo, inevitablemente se pondría en contacto con ella. Esto era exactamente lo que esperaba ver. Necesito a algunas personas de confianza para que protejan temporalmente a un tío mío y, de paso, me ayuden a deshacerme de un cadáver. La voz de Uji se mantuvo tranquila. No te dejaré ayudarme gratis. Considéralo un favor que te debo. Yo también haré algo por ti a cambio. Una vez hecho esto, estaremos a mano. Al oír esto, Xueyin se sobresaltó. ¿Qué clase de problemas has tenido? Mientras sea dentro de las montañas Kangyun, mi clan definitivamente se encargará de ello. No hace falta, haz lo que te dije. Si necesitas que haga algo por ti, dímelo cuando lo hayas pensado. Uji rechazó de inmediato la amabilidad de Xueyin. Un simple matón local no era suficiente para amenazarlo. Con que alguien protegiera a Xueqin mientras él estaba ausente era suficiente. En cuanto a esas personas que permanecían en las sombras, tarde o temprano las sacaría a la luz una por una. Xueyin guardó silencio con cierta tristeza por un momento, y luego sugirió repentinamente. Entonces, por favor, hágame el honor de ser su huésped en mi casa. Espere un momento, iré a buscarlo enseguida. Tras decir eso, Xueyin colgó el dispositivo de transmisión, sin darle a Uji ninguna oportunidad de negarse. Uji se quedó atónito durante medio segundo y esbozó una sonrisa irónica. Esta Xueyin sí que era una zorrita astuta. De vuelta en el edificio bajo, Xueqin estaba sentado a la mesa con una expresión de ansiedad en el rostro. Al ver que Uji regresaba sano y salvo, Xueqin finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio. Uji no dio muchos detalles sobre lo sucedido, limitándose a decir que un amigo había intervenido para ayudar a resolverlo, con el fin de evitar que Xueqin se preocupara. Tras decir eso, cogió la comida de la mesa y empezó a devorarla. Para cuando terminó de comer con voracidad, alguien llamó a la puerta. Xueqin se sobresaltó y frunció el ceño de inmediato, ya que esperaba que ese grupo de personas hubiera regresado. Pero pronto, un dulce saludo llegó desde afuera. Uji, ¿estás ahí? En cuanto oyó la voz, Uji supo que era Xueyin quien lo estaba buscando. Joven amo, ¿quién es este? Xueqin preguntó con cierta confusión. Ya se estaba haciendo tarde. ¿Por qué una chica iría a buscar a Uji a estas horas? Y encima a su casa. Es la amiga de la que te hablé. Probablemente tenga algún otro asunto conmigo. Uji asintió en respuesta y luego se levantó para abrir la puerta. Al abrir la puerta, Xueyin, vestida como una jovencita que acababa de terminar las clases en la escuela, se encontraba de pie, con una expresión de coquetería, frente a la puerta. Hola, tío. Xueyin sonrió hacia la habitación con total dulzura. Siseo. Saludos, joven señorita Xueyin. Al ver a Xueyin, Xueqin se asustó muchísimo y se inclinó rápidamente ante ella. Actualmente, ni siquiera tenía los requisitos para regresar al clan, mientras que Xueyin era la hija mayor de la rama más grande del clan del Tigre Espíritu de la Luna de Nieve. Sus estatus eran mundos aparte. Tío, por favor, olvídate de las formalidades. Estoy aquí por él. Xueyin agitó la mano y señaló a Uji.
Oh. Bien, bien. Entonces no molestaré a la señorita Xuejin. Dicho esto, Xuejin regresó apresuradamente a la habitación, sin atreverse a hacer una sola pregunta, solo regocijándose en secreto en su corazón. En aquel entonces, el clan Tigre Espíritu Luna de Nieve había seguido de forma proactiva al padre de Uji. Ahora que Uji había regresado y la joven señorita del clan, Xuejin se había puesto en contacto con él, y era evidente que iban a retomar asuntos del pasado. Xuejin no dijo mucho más y condujo a Uji fuera del edificio bajo. Debajo del edificio, 5 hombres altos y de aspecto competente esperaban respetuosamente. Este es el señor Uji. ¿Por qué no lo has saludado todavía? Xuejin dirigió a los hombres una mirada significativa y los instó. Saludos, señor Uji. Uji hizo un gesto con la mano, y solo entonces los hombres enderezaron sus reverencias. El líder del grupo dio un paso al frente y dijo respetuosamente, Señor, mi nombre es Xue Yao. Por orden de la señorita, estoy aquí para proteger a su tío. Permaneceremos cerca por el momento, trabajando en 2 turnos para brindarle protección las 24 horas del día. Tenga la seguridad de que somos profesionales. Gracias por su arduo trabajo. Uji asintió, sin decir nada más. Todos estos hombres poseían una fuerza considerable. Proteger a Xuejin del acoso sería más que suficiente. Señor Uji, por favor sígame. Xuejin chasqueó los dedos y sus subordinados trajeron inmediatamente un carruaje. Xuejin se adelantó personalmente para abrir la puerta del carruaje e hizo un gesto de invitación a Uji. Una vez que ambos subieron y se marcharon, Xue Yao y los demás entraron inmediatamente en la residencia para vigilar la casa de Xuejin en todo momento. Aproximadamente media hora después, el carruaje se detuvo en el famoso Valle de la Luna de Nieve en las montañas Kangyun. Este lugar fue el lugar de nacimiento del clan Tigre Espíritu Luna de Nieve y donde el más ortodoxo Tigre Espíritu Luna de Nieve el linaje residía allí. Ni siquiera el clan del Tigre de Oro Negro tenía derecho a interferir en los asuntos del Valle de la Luna Nevada. Xuejin acompañó a Uji hasta la residencia de su familia, sintiendo una creciente admiración en su corazón durante todo el trayecto. Aunque sabía que Uji era poderoso, cuando entró en el Valle de la Luna Nevada y entró en su casa, su aura tranquila y serena no cambió en absoluto. Esos objetos que fácilmente podían alcanzar precios astronómicos, así como esas plantas espirituales y plantas inmortales que rara vez se veían en el reino Yao, parecían no tener ningún valor a los ojos de Uji. Ese no era un aura que una persona común pudiera poseer. Al entrar en el estudio, más de una docena de jóvenes del clan Tigre Espíritu Luna de Nieve estaban alineados en 2 filas. Frente al escritorio de sándalo en el centro, un anciano sostenía un pincel y practicaba caligrafía. Uji percibió de inmediato que la persona que tenía delante poseía un nivel de cultivo increíblemente asombroso, no inferior al de los miembros del clan inmortal. El líder de la secta que había visto antes. Un auténtico experto en huesos divinos. Capítulo 64. Perdona mi vida. Xuejin, ¿es este el señor Uji del que hablabas? El anciano preguntó sin siquiera levantar la cabeza. Había un claro rastro de decepción en su voz. Como esperaba, tu visión sigue siendo demasiado limitada. Abuelo, ¿qué quieres decir con eso? Xuejin frunció el ceño mientras preguntaba. El anciano dejó el pincel, se secó las manos y tomó un sorbo de té antes de hablar finalmente. Este señor Uji sí que posee profundas artes taoístas que lo protegen, pero en cuanto a él mismo, a lo sumo, se encuentra simplemente en el reino de acumulación de ki. Mientras hablaba, el anciano miró fijamente a Uji con una mirada amenazante. Señor Uji, dado que es joven y posee semejante base, demuestra que tiene un talento extraordinario. Sin embargo, usar pequeños trucos para estafar a la gente, e incluso estafar a mi nieta, es algo que este anciano no puede permitir. ¿Cuál es tu propósito al acercarte a mi nieta? Di la verdad ahora, y tal vez te perdone por el bien de su rostro. Quizás incluso podría darte un puesto de guardia aquí en el Valle de la Luna Nevada. Se gana más que cualquier otro trabajo que estés haciendo. Tras decir esto, el anciano tomó otro sorbo de té, descargando toda la presión sobre Uji. Xuejin estaba ansiosa por dentro, pero no se atrevió a hablar fuera de lugar. Su abuelo era el experto número 1 del clan del Tigre Espíritu de la Luna de Nieve.
Si él decía que Uji no era fuerte, entonces definitivamente no lo era. Pero ella había visto la fuerza de Uji con sus propios ojos. Su guardaespaldas personal también era un experto en huesos divinos, y aún así no pudo resistir ni un solo movimiento contra Uji. Esto bastó para demostrar que la fuerza de Uji no era insignificante. Como mínimo, sus artes protectoras taoístas eran suficientes para aplastar a un experto en hueso divino. Lo que más temía en ese momento era que Uji se enfadara y llegara a las manos con su abuelo. Señor, tiene usted muy buena vista. Uji sonrió levemente. Desde el principio, nunca dije que fuera un experto en huesos divinos. ¿Cómo era posible? Por muy bien que Li le enseñara, era imposible que se convirtiera en un experto en huesos divinos tan rápidamente. Lo que había herido a la gente anteriormente era precisamente ese arte protector taoísta. Fue la recompensa que recibió en su primer examen, un talismán espiritual llamado recompensa. Podía cargarse una vez cada 12 horas. Una vez cargado, siempre que la fuerza del oponente estuviera por debajo del reino santo, podía devolver un ataque incondicionalmente. Al escuchar la conversación entre el abuelo y la nieta, debieron haberlo confundido con un experto en huesos divinos. Al ver que Uji no discutía, el anciano bajó la intensidad de la presión. Al menos eres honesto. Bien, considerando tu talento y potencial, no insistiré en el asunto de que hayas herido al guardaespaldas de mi nieta. Si quieres quedarte en el Valle de la Luna Nevada como guardaespaldas, preséntate mañana por la mañana. Si no hay nada más, puedes marcharte. Tras dar la orden de marcharse, el anciano no tenía intención de quedarse más tiempo. Dejó la taza de té y se dispuso a irse. Al pasar junto a Uji, el anciano lo observó de reojo una vez más. Tras confirmar que no se había equivocado, negó con la cabeza y se dispuso a marcharse. Xuejin se apresuró a acercarse para aliviar la incomodidad. Señor Uji, lo siento mucho, ¿va a practicar señor sus habilidades? Uji preguntó de repente con una sonrisa. El anciano hizo una pausa. ¿Qué tiene que ver eso contigo? No me digas que quieres entrenar conmigo. No exactamente. Solo quería recordarle, señor, que cuando practique el cultivo, deje de dirigir su ki a través del meridiano del pulmón de Taijin de la mano. Cambie a otro meridiano. No vale la pena dañar sus órganos internos solo por un momento de progreso. Uji bajó la mirada hacia sus dedos y habló sin siquiera girar la cabeza. Acababa de darse cuenta de que aquel anciano tenía el mismo problema que Xuejin. Sus meridianos eran deficientes y carecía de un método de cultivo razonable y eficaz. Su supuesto cultivo se basaba simplemente en técnicas rudimentarias para absorber el ki espiritual en su cuerpo. En alguien como Xuejin, los meridianos de su cuerpo no se habían abierto. La entrada de energía espiritual a su cuerpo era como intentar meter un puño por una fosa nasal. Naturalmente, por mucho que lo intentara, no cabría. El anciano estaba un poco mejor. Siguiendo la misma analogía, era como meter un dedo en una fosa nasal. Podía entrar, pero si se apresuraba demasiado, inevitablemente dañaría los meridianos y dejaría lesiones y bloqueos internos difíciles de curar. Todo esto le quedó clarísimo a Uji después de estudiar el canon interno del emperador amarillo que le enseñó Li. Incluso si el oponente era un experto en huesos divinos. Al oír esto, los ojos del anciano se abrieron de repente de par en par. Tal como Uji había dicho, sus lesiones internas eran consecuencia del cultivo. No solo sus órganos internos se vieron afectados, sino que sus meridianos también sufrieron daños, lo que provocó que su cultivo se estancara durante casi 10 años. En lugar de progresar, cada vez que cultivaba, sentía que le ardían las entrañas. Este era un secreto conocido solo por los líderes de la familia. Ni siquiera Xuejin lo sabía. ¿Quién eres exactamente? La voz del anciano subió repentinamente una octava. Al mismo tiempo, esa docena de guardaespaldas se acercaron, rodeando a Uji por todos lados. Cualquiera de ellos estaba al menos en el reino de acumulación de ki o incluso en el reino del puente espiritual. ¿Dije algo malo? Uji se giró con una sonrisa y miró al anciano. No te equivocabas, pero no deberías haberlo dicho. El anciano miró fijamente a Uji, apretando el puño. Este es un secreto de mi Valle de la Luna Nevada. Ya que un forastero como tú lo sabe, debes darme una explicación hoy mismo. Abuelo.
Xuejin se apresuró a acercarse y agarró la mano del anciano. Debe haber algún malentendido. Señor Uji, Xuejin, eres demasiado bondadosa. Cuando te oí decir que podía usar la palma de la llama ardiente, ya presentía que algo andaba mal. Ahora que conoce estos secretos, está claro que tiene malas intenciones. El anciano tiró de Xuejin detrás de él y señaló a Uji, gritando bruscamente. Habla. ¿Quién te envió a infiltrarte en el Valle de la Luna Nevada? Contaré hasta 10. Di la verdad y tal vez te perdone la vida. Déjame en paz con mi vida. Uji se señaló a sí mismo y soltó una carcajada, luego dio un paso al frente. En el instante siguiente, pareció desvanecerse en el aire, desapareciendo de la vista de todos. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Fuertes estruendos resonaron uno tras otro. Con cada sonido, el asombro en el rostro del anciano aumentaba. Solo cuando los sonidos resonaron pudo distinguir vagamente el contorno de la figura de Uji. Cada golpe ocurría en un abrir y cerrar de ojos. En el siguiente parpadeo, ya estaba frente a otra persona. No podía ver qué movimientos estaba haciendo Uji. Solo veía cómo esos jóvenes guardaespaldas, especialmente seleccionados, caían uno a uno con cada fuerte golpe. A Uji solo le bastó un golpe para derrotarlos, un golpe que parecía como espantar moscas. Tras 12 golpes secos consecutivos, los 12 guardaespaldas yacían en el suelo. Ni siquiera podían levantarse. Ninguno de ellos estaba consciente. El asombro en el rostro del anciano finalmente se transformó en horror. ¿Qué clase de velocidad demoníaca era esa? Uji se sacudió el polvo de las manos y se acercó al anciano. El anciano rápidamente protegió a Xuejin detrás de él. Sus músculos estallaron con una fuerza sorprendente mientras lanzaba un puñetazo hacia el rostro de Uji. Xuejin estaba tan asustada que se tapó los ojos. Ella había visto a su abuelo practicar. Con un solo puñetazo, una piedra azul de 3 san de grosor se convertía instantáneamente en polvo. Ni siquiera podía imaginar lo que pasaría si alguien recibiera un puñetazo de su abuelo de frente. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 65. Lesiones ocultas. Un asunto sin importancia. El alboroto esperado no se produjo. Cuando abrió los ojos con cautela, lo primero que vio fue a su abuelo, con la boca abierta por la sorpresa, mirando a Uji con total incredulidad. Ese puñetazo se detuvo a menos de 5 centímetros de Uji, como si hubiera sido bloqueado por una barrera invisible, incapaz de avanzar ni siquiera una fracción de pulgada. Xuejin sabía muy bien que su abuelo no se había contenido. Incluso podía ver con claridad las venas abultadas en el brazo de su abuelo, y la sangre goteando entre sus dedos, como si hubiera golpeado una placa de acero indestructible. Por el contrario, Uji no había hecho ningún movimiento. Retribución había terminado de cargar. Tenía la intención de usar este movimiento para someter al clan Tigre Espíritu Luna de Nieve. Esto, ¿qué clase de técnica es esta? El anciano tragó saliva con dificultad, su voz temblaba involuntariamente. Señor, no hay necesidad de estar nervioso. No tengo intención de hacerle daño, ni podría hacerlo. Uji curvó la comisura de sus labios y sonrió. Como usted dijo, maestro, no soy un experto en huesos divinos, sino simplemente un joven que no lleva mucho tiempo cultivando. Esta técnica me la transmitió mi maestro. Al principio pensé que, dado que mi padre tenía buena relación con su clan en el pasado, vendría hoy a visitarlo para recordar viejos tiempos, señor. Sin embargo, es evidente que no me recibe con agrado. Por lo tanto, no lo molestaré más. Me retiro. Uji retiró su habilidad divina protectora y pasó lentamente junto al anciano. Tras su fallecimiento, el anciano quedó completamente flácido y casi se desplomó al suelo. Tras 3 respiraciones profundas, el anciano recobró repentinamente el sentido. Señor Uji, por favor, quédese. Finalmente comprendió el propósito de la visita de Uji. Cuando Uji entró por primera vez, sintió un aura familiar, y ahora de repente se dio cuenta de que era el aura del clan del Tigre de Oro Negro. El clan del Tigre Espíritu de la Luna de Nieve solo había seguido a una persona del clan del Tigre Oro Negro, y esa persona era Uche.
Las palabras de Uji indicaban claramente que era descendiente de Uche, un descendiente del segundo maestro U del clan del Tigre de Oro Negro. Y el maestro al que se refería era el verdadero experto. Ser capaz de permitir que un joven con solo cultivo en el reino de acumulación de ki se enfrente directamente a un experto en hueso divino sin quedarse atrás, tal técnica probablemente solo podría ser lograda por al menos un experto en el reino santo. Señor, ¿tiene algún otro consejo? Uji miró hacia atrás y preguntó. Este viejo está confundido. Tenía ojos, pero no supe reconocer una joya preciosa. Lo juzgué mal, señor. Le pido perdón al señor Uji. El anciano se inclinó apresuradamente ante Uji, diciendo, soy Xue Tiane, representante del Valle de la Luna Nevada, y le pido disculpas. Tras hablar, Xue Tiane contuvo la respiración de inmediato, sin atreverse siquiera a respirar en voz alta, esperando en silencio la respuesta de Uji. Aunque Uji era solo un joven, detrás de él se encontraba el clan del Tigre de Oro Negro. Era cierto que el Valle de la Luna Nevada era poderoso dentro del territorio de las montañas Kangyun. Pero frente al clan del Tigre de Oro Negro, probablemente no había ningún clan en las montañas Kangyun que se atreviera a ofenderlos fácilmente. Además, detrás de Uji había un experto que estaba al menos en el Reino Santo. Si se pudiera convencer y apaciguar a dicho experto, sin duda permitiría al clan del Tigre Espíritu de la Luna de Nieve avanzar aún más. Por el contrario, si lo ofendían, temía que ni siquiera utilizando todos los recursos y contactos del clan sería suficiente para hacerle frente. Una destrucción mutua ya era el mejor resultado que podía imaginar. Uji no dijo nada, solo miró en silencio a Xue Tiane. La reacción de Xue Tiane le permitió conocer la fuerza general de los clanes de cultivadores demoníacos en las montañas Kangyun en la actualidad. Al ver que Uji no decía nada, Xue Jin puso los ojos en blanco rápidamente y se acercó para calmar los ánimos. Señor Uji, ¿tiene sed? Mi padre trajo unas buenas hojas de té hace unos días. Si no le importa, ¿qué le parece si nos sentamos a tomar una taza de té? Xue Tiane también dirigió inmediatamente una mirada suplicante. No hace falta. Señor, usted tampoco tiene que seguir haciendo reverencias. La señorita Xue Jin me hizo un favor, y hoy estoy aquí para devolverle el favor, no para causar disturbios. Uji agitó la mano y dijo con indiferencia. Que alguien prepare un juego de agujas de plata y encienda una lámpara de aceite con una mecha de algodón. Yo curaré tus heridas y así estaremos a mano. Al oír esto, Xue Tiane se llenó de alegría. Había consultado con infinidad de médicos famosos por sus heridas ocultas, pero ninguno había podido curarlas. Si de verdad pudieran sanarse, su fuerza aumentaría al menos un 30%. Señor, ¿de verdad puede curarlos? Si no lo quieres, olvídalo. A Uji no le apetecía dar explicaciones y se dio la vuelta para marcharse. Cura, cura, cura. Por favor, señor, pase. Pase. Haré que alguien lo prepare de inmediato. ¿Cómo podía Xue Tiane atreverse a ser negligente? Se apresuró a detenerlo, se acercó para invitar a Uji a sentarse en la habitación, pidió té y bocadillos, e instruyó a la gente para que lo atendieran con cuidado. Después de que Uji se sentara, Xue Tiane acompañó a Xue Jin fuera de la habitación. Buena nieta, has ayudado muchísimo a tu abuelo. HMPH. Hace un momento dijiste que mi visión era limitada. Abuelo, cambias de expresión muy rápido. Xue Jin resopló indignada, fingiendo frialdad, y apartó la mirada. Es culpa del abuelo. Entonces dime, ¿qué hace falta para que lo superes? Xue Tiane se disculpó con una sonrisa algo impotente. Él amaba a su preciosa nieta más que a nadie. Por lo general, temía que se cayera si la tomaba en brazos o que se derritiera si la sostenía en su boca. Deseaba poder consentirla hasta el infinito. Desafortunadamente, Xue Jin no había podido cultivar desde pequeña, lo cual siempre había sido un obstáculo para él. ¿Qué tal si, el abuelo le ruega al señor Uji por ti y le pide que te presente para que te conviertas en discípulo de ese misterioso experto que está detrás de él? ¿Qué te parece? Al oír esto, Xue Jin giró la cabeza de inmediato. Una expresión de sorpresa y expectación cruzó su rostro, pero la disimuló rápidamente. El maestro del señor Uji, ¿cómo es posible que vean con buenos ojos a un discípulo torpe como yo que no puede cultivar?
El abuelo hará todo lo posible por interceder por ti. Si el señor Uji está dispuesto, sería un acontecimiento trascendental para nuestro Valle de la Luna Nevada. Xue Tiane acarició la cabeza de su nieta y dijo con una sonrisa irónica. Ciertamente sabía que querer convertirse en discípulo de un experto era más fácil decirlo que hacerlo, especialmente para alguien como Xue Jin, que era incapaz por naturaleza de cultivar. Solo podía hacer lo mejor que pudiera e intentar ofrecer algunas condiciones que pudieran convencer a Uji. Dentro del compartimento interior de la habitación, Uji usó 3 dedos para girar la última aguja de plata en la espalda de Xue Tiane, la amasó por un momento y luego la sacó. Aunque solo había aprendido una parte del canon interno del emperador amarillo, estas técnicas ya le resultaban fáciles. PFF. En el instante en que la aguja de plata abandonó su cuerpo, un chorro de sangre espesa y casi negra salió disparado de la boca de Xue Tiane. Esta escena aterrorizó a Xue Jin, que estaba de pie a un lado. Pero al instante siguiente, Xue Jin notó que, después de que su abuelo escupiera el torrente de sangre acumulada, su tez se había vuelto mucho más sonrosada. Incluso sintió que su rostro parecía unos años más joven, y rebosaba de vitalidad. Ya está hecho. Anciano, intente hacer circular su ki. Utilice el meridiano del corazón Shaojin de la mano. Uji dejó la aguja de plata y le hizo una señal a Xue Tiane. Xue Tiane se incorporó rápidamente e intentó hacer circular su ki. Efectivamente, no solo habían desaparecido todas las heridas ocultas de su cuerpo, sino que, siguiendo el método que Uji mencionó, la eficacia de la circulación de su ki casi se había duplicado. Este descubrimiento dejó a Xue Tiane boquiabierto de la impresión. Cuando volvió a mirar a Uji, su mirada se había vuelto devota. Capítulo 66. ¿Qué condiciones? Simplemente dígalo. Estas lesiones internas lo habían aquejado durante más de una década. Había consultado a innumerables médicos famosos, pero ninguno pudo ayudarlo. Sin embargo, Uji tardó menos de media hora en eliminar por completo todas y cada una de las lesiones internas de su cuerpo. Si este método se hiciera público, la fila de personas que buscarían tratamiento médico probablemente se extendería desde las montañas Kangyun hasta la frontera del reino Yao. Y esa ni siquiera era la parte más aterradora. Lo más aterrador fue que un simple consejo de Uji le había brindado una experiencia sin precedentes en la circulación de su energía. La técnica de cultivo que utilizaba era una herencia del Valle de la Luna Nevada, transmitida de generación en generación por sus antepasados y practicada de la misma manera durante generaciones, acumulando la experiencia de más de una docena de generaciones. Pero una sola frase de Uji hizo que esas docenas de generaciones de experiencia parecieran insignificantes. Era difícil imaginar cuán asombrosos eran realmente los logros de Uji en el Dao del cultivo. Esto también despertó en él una creciente curiosidad por saber quién era realmente el maestro que se escondía tras Uji. Al pensar en esto, Xue Tiane se mostró aún más decidido a ganarse a Uji. No sería descabellado que el Valle de la Luna Nevada se sometiera a Uji, tal como lo habían hecho con Uche en el pasado. Con la ayuda de una persona así, el Valle de la Luna de Nieve sin duda se elevaría hasta los cielos. Señor Uji, la gran amabilidad no se puede expresar con palabras. Gracias a sus acciones de hoy, de ahora en adelante, será usted el huésped más distinguido de mi Valle de la Luna de Nieve. Si necesita algo, no dude en comunicárnoslo. Si está a nuestro alcance, el Valle de la Luna de Nieve jamás se negará a ayudarle. Xue Tiane dijo con gran entusiasmo, juntando las manos en señal de respeto hacia Uji. Ya lo dije antes, hoy solo vine a devolver un favor. Ahora estamos en paz. Uji agitó la mano, sin aceptar la buena voluntad de Xue Tiane. No estaba allí para subyugar el Valle de la Luna Nevada. Con sus habilidades actuales, aún no estaba capacitado para ello. El objetivo de venir hoy era más bien informar al Valle de la Luna Nevada de la existencia de Yi y de que contaba con el apoyo de un misterioso experto. Ahora que Yi había traído a sus alumnos al reino Yao, estos aún no estaban consolidados, y el clan Tigre se encontraba en constante agitación interna. Lo que necesitaba hacer era fortalecerlos lo máximo posible. Xue Tiane era, sin duda, digno de ser líder del clan. Al ver la reacción de Uji, sus ojos recorrieron rápidamente el lugar al comprender la situación.
Evidentemente, Uji no era el tipo de persona a la que se podía convencer simplemente ofreciéndole más beneficios. Para complacer a Uji, tenía que demostrar su sinceridad en el lugar adecuado. Al recordar que Xue Jin había mencionado que la situación familiar de Uji no parecía muy buena, a Xue Tiane se le ocurrió una idea de inmediato. De inmediato cambió de opinión y dijo: «Señor Uji, me permito pedirle un favor. Si está dispuesto a ayudar, la recompensa es negociable. Por ejemplo, hay muchos lugares tranquilos y apartados en mi Valle de la Luna Nevada que seguramente le gustarán». Los ojos de Uji se entrecerraron ligeramente mientras miraba a Xue Tiane, riendo para sus adentros. Pensó para sí mismo que este Xue Tiane era realmente un viejo zorro astuto, que enseguida captaría un punto que le interesaría. Él mismo no tenía necesidades. Y Eli ya le había dado lo mejor de todo. Si había algo que realmente deseaba, era que su tío Xue Qing viviera un poco mejor, cuidando de este viejo amigo en nombre de su padre. El Valle de la Luna Nevada podría, sin duda, proporcionarle una vida muy buena a Xue Qing. Xue Qing era originalmente del espíritu tigre de la luna de nieve por su linaje, establecerse en el Valle de la Luna Nevada era el mejor destino para él. Xue Tiane era muy astuto. Sus primeras palabras dieron en el clavo. ¿Qué preguntan sobre mí? Vamos a escucharlo. Uji se dio la vuelta y preguntó con una sonrisa, sin ofenderse por las intenciones un tanto astutas de Xue Tiane. Al ver a Uji darse la vuelta, Xue Tiane no pudo evitar sentirse inmensamente feliz. Se apresuró a expresar su petición. Es vergonzoso admitirlo, pero aunque mi Valle de la Luna Nevada nunca ha carecido de recursos para el cultivo, como puede ver, son insignificantes comparados con lo que usted ha aprendido. Esta niña, Xue Jin, es muy trabajadora, pero desafortunadamente, su talento es, si no le importa, me atrevo a pedirle que me presente a Xue Jin, para que esta chica pueda tener a su maestro como su mentor. No pido que sea formalmente discípula, solo que reciba orientación en su cultivo. ¿Qué le parece? Xue Tiane se frotó las manos, esperando la respuesta de Uji. Poder tener como profesor a un experto de ese nivel sería un verdadero honor. Mientras Uji estuviera dispuesto a asentir, y mucho menos a una pacífica cueva inmortal, estaría dispuesto a renunciar a la mitad de los bienes del Valle de la Luna Nevada. Al oír esto, Uji se rió en secreto para sus adentros. Tal como lo esperaba. Permitir que Xue Jin cultivara con normalidad no fue difícil para Eli, ni siquiera para él. Las teorías sobre meridianos y los métodos de circulación de energía que había aprendido podrían ayudar fácilmente a Xue Jin a abrir sus meridianos, incluso permitiéndole alcanzar el nivel de los mejores jóvenes genios de las sectas del clan inmortal en el mundo del cultivo. Sin embargo, temía que, si hacía eso, el Valle de la Luna Nevada inevitablemente los molestaría a él y a Eli una y otra vez. Tras un breve momento de reflexión, Uji finalmente habló. Es posible, pero este asunto es complicado y requiere muchas cosas. Puedo escribirles una lista, pero tendrán que prepararla ustedes mismos. No hay problema, no hay problema. Mientras estén de acuerdo, estos asuntos triviales naturalmente no les causarán molestias. Xue Tiane asintió rápidamente, atrajo a Xue Jin y le preguntó, ¿por qué no lo has llamado todavía hermano mayor? Olvídalo, con que me llames compañero de clase está bien. Al profesor no le gustan esos títulos. Antes de que Xue Jin pudiera cambiar su forma de dirigirse a ella, Uji la interrumpió. Xue Tiane estaba algo decepcionado, pero no lo demostró en su rostro y preguntó con una sonrisa. Señor Uji, ¿cómo deberíamos entonces acordar la compensación? Al ver que Xue Tiane ya estaba impaciente por mostrar su buena voluntad, Uji sonrió de inmediato y dijo, ayúdame a encontrar una nueva residencia para mi tío Xue Qing. Un entorno tranquilo es suficiente. Bien. Daré las órdenes inmediatamente. Además, ¿necesitas algo más? En cuanto a otras cosas. Uji se pellizcó la barbilla, pensando por un momento. Quiero preguntar sobre algunos asuntos especiales, pero no sé si el mayor está dispuesto a revelarlos. Al oír esto, Xue Tiane comprendió inmediatamente lo que Uji quería decir. ¿Qué más podría preguntar un miembro joven del clan Tigre de Oro Negro que había estado ausente durante muchos años sobre asuntos especiales?
Evidentemente, quería saber cuál era el estado actual de los conflictos internos del clan Tigre y la situación específica dentro del clan Tigre Oro Negro. Jaja, señor Uji, hay cosas que no me atrevo a decir a la ligera. Simplemente tómelo como si me hubiera oído hablar dormido y ríase. Muy bien, señor, por favor hable. Uji asintió y le indicó a Xuetiane que comenzara. Xuetiane se aclaró la garganta y dijo en voz baja. Hablar de las luchas internas del clan Tigre se reduce a un solo asunto. El clan Tigre de Oro Negro ha gobernado el clan Tigre durante muchos años y ha sido el linaje imperial desde tiempos ancestrales. Sin embargo, el actual jefe del clan Tigre de Oro Negro ya tiene una edad avanzada, y tras muchos años de guerra y esfuerzo, su salud se deteriora día a día. Por lo que parece, me temo que sus días están contados. En una coyuntura como esta, nadie puede asegurar cuándo abdicará el viejo jefe del clan, si estará lúcido al hacerlo o si conservará la capacidad de dictar las reglas. La nueva generación de sucesores, naturalmente, desea hacerse con el poder cuanto antes y afianzarse antes de la abdicación del viejo jefe del clan. Para ello, no hay esfuerzo desmedido. Incluso, utilizando ciertos medios para acelerar la abdicación del viejo jefe del clan. Aceleren, no me digan que esos tipos se atreven a usar la fuerza para presionar al jefe del clan. Uji frunció el ceño y preguntó en voz baja. Xuetiane dejó escapar un leve suspiro y esbozó una sonrisa amarga. ¿Qué no se atreverían a hacer? El cultivo del viejo jefe del clan ya no puede progresar. Incluso sin esas heridas y enfermedades, no le queda mucho tiempo. En ese momento, la expresión de Xuetiane no pudo evitar mostrarse algo desolada. Somos Yao. Incluso si adoptamos forma humana, seguimos siendo Yao. Los humanos cultivan y pueden sentir el mundo y comprender el gran Dao, pero nosotros no. Solo podemos fortalecer continuamente nuestros cuerpos físicos, utilizando tesoros del cielo y la tierra o incluso algunos métodos extremos para hacer que nuestros cuerpos físicos sean cada vez más fuertes. Pero el viejo jefe del clan ha alcanzado el límite teórico de su cuerpo físico y no puede dar un paso más. Sumado al tormento de sus heridas, su cuerpo físico se deteriora día a día. Cuanto más se deteriora, menos puede soportar su cultivo y sus heridas. En este círculo vicioso, la verdad es que vivir se ha convertido en una carga para el viejo jefe del clan. Al decir esto, el rostro de Xuetiane ya reflejaba una profunda impotencia. Si el jefe del clan Tigre de Oro Negro era así, ¿cómo podría ser diferente? De repente, Xuetiane se quedó atónita y miró a Uji. Señor Uji, si me permite preguntarle, ¿qué tipo de técnica utilizó para desbloquear mis meridianos? Al oír esto, Uji no pudo evitar reírse. El mayor finalmente ha entrado en razón. Xuetiane chasqueó los labios, maldiciéndose mentalmente por ser tan estúpido. Su situación era similar a la del jefe del clan Tigre de Oro Negro. En ambos casos, se debía al uso de técnicas de cultivo humanas con el cuerpo de una bestia Yao, lo que provocaba lesiones ocultas por conflictos en los meridianos. Si Uji pudo curarlo, naturalmente también podría curar al jefe del clan del Tigre de Oro Negro. Si eso fuera realmente posible, todo sería fácil de manejar. Una vez eliminadas las heridas ocultas de los meridianos, el jefe del clan Tigre de Oro Negro podría usar diversos tesoros del cielo y la tierra y píldoras espirituales. Esas heridas ocultas, producto de años de guerra, sin duda sanarían. En ese caso, incluso si el problema derivado de su cuello de botella en el cultivo no pudiera resolverse de raíz, al menos le permitiría al jefe del clan Tigre de Oro Negro prolongar su vida entre 3 y 5 años. Solo entonces Xuetiane se dio cuenta de que el regreso de Uji esta vez probablemente no era una coincidencia. Señor Uji, ¿usted podría ser que tuviera ese plan desde el principio? Xuetiane preguntó con timidez. Si es así, este joven que tenía delante ciertamente no era sencillo. En el clan del Tigre, especialmente en el clan del Tigre de Oro Negro, la mayoría se encontraba en un estado de constante rivalidad y lucha, empeñados en demostrar quién era más fuerte y quién tenía una base más sólida. Sin embargo, a casi nadie le importaba si el puesto de sucesor obtenido de esa manera era legítimo. En cambio, lo que Uji tenía en mente era curar al jefe del clan y prolongar su vida.
De esta forma, el apoyo a Uji dentro del clan Tigre de Oro Negro probablemente superaría al instante al de los demás linajes. Además, este apoyo provendría personalmente del jefe del clan Tigre de Oro Negro. Intentar socavarlo sería más difícil que alcanzar el cielo. Esto inevitablemente hizo que Xuetiane pensara en un dicho del mundo humano. Atacar la ciudad es secundario. Atacar el corazón es primordial. Señor, no me crea tan capaz. Por mi cuenta, naturalmente no se me habrían ocurrido estas cosas. Incluso cuando mi profesor me las enseñaba, llegué a dudar de sus intenciones. Uji agitó la mano y sonrió evasivamente. Sin embargo, ahora que el mayor lo menciona, siento que tal vez el maestro tenía esos planes desde hace mucho tiempo, por eso me enseñó estas cosas. Estas palabras dejaron a Xuetiane bastante impactado. Si realmente era como decía Uji, y todo esto era un plan de ese misterioso maestro, entonces la fuerza, la inteligencia y los métodos de esta persona eran verdaderamente asombrosos. Tras dudar un instante, Xuetiane finalmente expresó lo que pensaba. Señor Uji, me permito que me presente. Me gustaría mucho conocer a su maestro y pedirle consejos sobre algunos asuntos. Por el momento, no. Uji declinó con una sonrisa. El maestro acaba de llegar y sabe bien que en el reino Yao hay muchos asuntos en los que no conviene que los humanos se inmiscuyan. Por eso no ha venido en persona. Espero que el maestro lo entienda. Si tiene alguna pregunta, puede decírmela y se la transmitiré con fidelidad. Esto, de acuerdo, lo que dices es razonable. Xuetiane asintió con cierta tristeza. Entonces te pediré que me preguntes si existe alguna manera de resolver de raíz los problemas de cultivo de nuestra raza Yao. Si la hay, estoy seguro de que todas las tribus del reino Yao venerarían a tu maestro como a un dios. Al oír esto, Uji sintió confianza de inmediato. ¿Lo había? Por supuesto que sí. Lo que Ili les había enseñado era precisamente un método que permitía a las bestias Yao y a los monstruos espirituales cultivar con facilidad. Incluso las plantas espirituales como Ashen y Liuer podían cultivar con la misma facilidad que los humanos. Tal como esperaba, casi todos los cultivadores Yao del reino Yao anhelaban desesperadamente un método así. Esto fue suficiente para que Ili alcanzara fácilmente un estatus trascendente en el reino Yao. Simplemente, ahora no era el momento. Lo transmitiré. También se le dará una respuesta específica a Señor en el momento oportuno. Uji se puso de pie, preparándose para marcharse. Dejémoslo así por hoy. También le informaré al maestro sobre el asunto de la señorita Xuejin. Todavía tengo muchas cosas pendientes, así que no me llevaré a la señorita Xuejin conmigo hoy. Xuetiane también se levantó apresuradamente. Bien, bien. Cuando le sea conveniente, contáctenos. Gracias por las molestias de hoy. Lo acompañaré hasta la salida. Al salir del Valle de la Luna Nevada, una vez que todos los que lo despedían se hubieron marchado, Uji se aclaró la garganta en un lugar desierto y gritó: Ashen, ya puedes salir. Ya se han ido todos. En cuanto terminó de hablar, Ashen saltó desde la copa de un árbol cercano. ¿Qué tal fue? ¿La comunicación fue fluida? Ashen preguntó con una ligera inclinación de la barbilla. Por supuesto que todo salió a la perfección. ¿Acaso no saben lo exquisitas que son las enseñanzas del maestro? Con mostrarles solo un poquito bastó para dejarlos a todos boquiabiertos. Uji levantó el pulgar y se rió. Acertaste con el 90% de la situación. Lo único que no adivinaste fue que ya están impacientes por conocer al maestro. Eso es bueno. Cuanto más anhelen la técnica de cultivo del maestro, más lo respetarán en el futuro. Uji asintió y luego cambió de tema. Por cierto, mi hermano menor ya conoció al profesor. Sí, lo ha hecho. El profesor ya ha accedido a cogerlo y le ha programado un examen. Supongo que, tras terminarlo, volverá al clan y les hará saber a los del clan del Tigre de Oro Negro que el profesor existe. Ashen sonrió con confianza. En ese momento, muchas cosas serán más fáciles de organizar. Con el apoyo del clan Tigre de Oro Negro, tendremos una posición sólida en el reino Yao. Siempre he pensado que si fueras humano, definitivamente serías ¿cómo se llama? Ah, ¿sí? Un estratega con cabeza de perro. Te refieres a un estratega, ¿verdad?
Bien, 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 un estratega, un estratega. Uji sonrió con cierta vergüenza, disculpándose. De entre nosotros, eres el que mejor puede compartir las responsabilidades del maestro. Todavía estoy lejos de eso. Shen sonrió con indiferencia y miró a lo lejos. En el reino Yao, aún existen muchas cosas que escapan a tu imaginación. Si tenemos la oportunidad, debemos ir a verlas con nuestros propios ojos. Capítulo 68. ¿A esto le llamas lectura divertida? El Picorchiyun, el nuevo emplazamiento del pueblo. En el aula solo había un estudiante, Usu. Y Eli estaba sentada en el atril, esperando en silencio a que Usu terminara el examen. Uji había dado instrucciones muy precisas, así que Usu no dejó escapar nada. Y Eli simplemente supuso que se había topado con bandidos y que había escapado por poco, sin sospechar nada. Tras confirmar su asistencia, el talento de Usu llamó la atención de Eli. Al igual que aquellos estudiantes con un talento excepcional en aquel entonces, Usu nunca había asistido a sus clases, pero su progreso de aprendizaje era del 100%, lo que le permitía presentarse a un examen en cualquier momento. Sumado a las insinuaciones de Usu de que quería ser su alumno, Eli aceptó a Usu sin pensarlo 2 veces y le organizó un examen. La evaluación a gran escala anterior se había interrumpido, lo que dejó a Eli bastante apenado. Ahora que se acababan de mudar a un nuevo lugar y un estudiante excelente había llegado inmediatamente a su puerta, ¿cómo no iba a estar emocionado? Aunque no podía ver, Eli podía oír claramente el sonido shua shua. Presumiblemente, Usu estaba escribiendo furiosamente. En realidad, si Eli pudiera ver la escena con sus propios ojos, probablemente se quedaría boquiabierto y con los ojos muy abiertos. Ese sonido de shua shua, ¿dónde estaba ese sonido de escribir furiosamente? En ese momento, Usu estaba sentado con las piernas cruzadas en la postura de cultivo propia de los cultivadores humanos, con sus 5 centros orientados hacia el cielo. Sin embargo, su forma había revelado su apariencia original como un tigre de oro negro. Entre su pelaje negro azabache, parecía como si una capa de polvo de oro hubiera sido esparcida, brillando con tenues destellos que se intensificaban y atenuaban al ritmo de la respiración de Usu. El entorno del reino Yao era radicalmente distinto al del mundo del cultivo. El ki espiritual del cielo y la tierra era extremadamente caótico. Si se utilizaran métodos de cultivo humanos en el reino Yao, su efectividad se vería sin duda muy mermada. Incluso se podría contaminar la propia esencia y dañar el cultivo al absorber este ki espiritual caótico. Esta fue también la causa principal por la que el 99% de los cultivadores Yao se enfrentaron a un obstáculo tras otro en su cultivo. Pero ahora, Usu utilizaba este método de cultivo humano con suma facilidad. El ki espiritual absorbido parecía ser filtrado por una fuerza invisible. Las impurezas eran desechadas una tras otra, dejando solo las partes más puras para fusionarse con el cuerpo de Usu. Cuanto más hacía circular su poder, más asombrado se quedaba Usu. Al principio, cuando Eli le dijo que quería que hiciera un examen, se quedó bastante confundido. No fue hasta que Eli sacó el supuesto examen que finalmente reaccionó. Era una técnica de cultivo sumamente singular. A juzgar por su recorrido, debía ser un método de cultivo del mundo humano. Comparada con las que había practicado, no era nada complicada. De hecho, era mucho más sencilla. Usu se había mostrado inicialmente algo desdeñoso. Era descendiente del linaje imperial del clan del Tigre de Oro Negro. Desde niño, había practicado las técnicas más avanzadas del clan del Tigre. Despreciaba profundamente todo aquello que le parecía tan infantil. Pero pensándolo bien, Eli era el maestro de su segundo hermano. Para poder enseñarle a Uji hasta ese punto, debía poseer cualidades extraordinarias. Así que, con paciencia, comenzó a estudiar. Este estudio resultó ser increíble. Eso le hizo comprender inmediatamente lo que significaba el Gran Dao es simple. Esa técnica de cultivo, que parecía de lo más sencilla, en realidad absorbía el ki espiritual del cielo y la tierra a una velocidad más de 10 veces superior a la de las técnicas que había aprendido. No solo eso, sino que incluso el ki espiritual absorbido se filtraba automáticamente. Lo que entraba en su cuerpo era ki espiritual completamente puro y refinado, sin rastro alguno de impurezas.
Aún era joven y su cultivo era superficial, por lo que todavía no podía sentir las heridas ocultas que dejaba el cultivo Yao. Sin embargo, podía sentir claramente que, una vez que ese ki espiritual puro entraba en su cuerpo, fluía por sus extremidades y huesos, por cada meridiano, eliminando todos los sutiles peligros ocultos que jamás había notado. La expresión más directa de ese sentimiento fue, como volver a nacer. Y el cuello de botella del reino de la transformación que lo había atormentado durante mucho tiempo y que nunca había podido superar también se derrumbó rápidamente, impulsando su cultivo al reino de la acumulación de ki con facilidad. Tras aproximadamente media hora, el último rastro de energía espiritual absorbida por la técnica de cultivo entró en su cuerpo, estabilizando por completo su cultivo. Solo entonces recuperó su forma humana. Cuando se puso de pie y volvió a mirar a Li, sus ojos estaban llenos de infinito respeto y adoración. El estudiante Usu ha completado con éxito la evaluación. Ahora se están entregando las recompensas al anfitrión. La recompensa otorgada en esta ocasión es un libro de lectura divertida que se entregará al estudiante Usu. El anfitrión puede obtener una recompensa oculta. La recompensa específica dependerá de las decisiones posteriores del anfitrión. Cuando terminó el aviso del sistema, Li sintió un folleto en el cajón del atril que no estaba allí antes. Tenía entre 20 y 30 páginas de grosor. No está mal. De verdad que tienes mucho talento. Li sonrió a Usu y lo elogió. Usu se puso de pie emocionado e hizo una reverencia a Li. Estaba a punto de agradecerle a Li por haberle otorgado la técnica cuando de repente se dio cuenta de que era completamente incapaz de volver a transmitir la técnica de cultivo de hacía un momento. Aunque ya se había memorizado todas las reglas para la circulación de la técnica, no pudo replicarla de nuevo, siendo incapaz siquiera de remover un solo rastro de ki espiritual. Solo entonces se dio cuenta de que Li no tenía intención de enseñarle esa técnica de cultivo. Simplemente le había permitido experimentarla. Profesor, el contenido del examen de hace un momento, no preguntes. Ya has aprobado el examen. El contenido específico ya no importa. El comentario casual de Li extinguió por completo la idea de Usu de pedir la técnica de cultivo. En medio de su pesar, Usu también comprendió en su corazón que las cosas no serían tan sencillas. Una técnica de cultivo tan concisa y con efectos tan poderosos. Si un cultivador Yao la utilizara, su velocidad y resultados podrían alcanzar o incluso superar fácilmente a los de los cultivadores humanos. Uno puede imaginar lo valiosa que era esta técnica. Temía que, incluso si todo el clan tigre desplegara toda su herencia para intercambiarla, no necesariamente podrían conseguirla. ¿Cómo era posible que se lo dieran con tanta ligereza a un estudiante nuevo como él, a quien acababa de conocer por casualidad? Justo cuando Usu se sentía algo decepcionada, Li exclamó de repente: «Toma, esto es una recompensa para ti. Puedes revisarlo cuando tengas tiempo libre». Mientras hablaba, Li le arrojó a Usu el libro de lectura divertida que le había dado el sistema. Usu lo atrapó rápidamente. Era un librito con una textura similar a la de un antiguo pergamino. Normalmente, los objetos con esta textura eran textos antiguos, pero este era muy nuevo y estaba encuadernado con gran delicadeza. Usu abrió con cuidado la primera página, y una caligrafía con un aura inmortal se encontró con sus ojos. Para aquellos que desean alcanzar el fruto correcto, existen dos fundamentos iniciales. El primero se llama pureza y vacuidad, y el segundo se llama desprendimiento y transformación. Si Li echara un vistazo a este libro de lectura divertida, seguramente dudaría de si estaba soñando o si había algún problema con el sistema por darle algo así a un estudiante. Esto fue un auténtico, clásico de cambio músculo-tendinoso. Pero Usu no encontró nada extraño. Al contrario, cuanto más leía, más absorto se sentía, y sus ojos brillaban intensamente. Era este precisamente el método con el que Yao Cultivator había soñado. Los humanos refinan el ki, mientras que los Yao refinan sus cuerpos. Por muy exquisita que sea una técnica de cultivo humana, su efecto disminuye considerablemente una vez que llega a manos de un cultivador Yao. Cómo maximizar la efectividad de las técnicas de cultivo humano es el problema fundamental para todos los cultivadores Yao. Y esta llamada lectura divertida resolvió casi a la perfección este problema. Capítulo 69. ¿Quieres pelear?
Usu observaba cada vez con mayor atención, incapaz de resistir la tentación de probar los métodos de entrenamiento descritos anteriormente. Sin embargo, cuando intentó seguir las descripciones, descubrió que, por mucho que las imitara, no conseguía producir ni el más mínimo efecto. Era completamente inútil. Lo entendió inmediatamente. O bien esta técnica no era un método de cultivo completo, sino simplemente una muestra que Ili le había mostrado, una breve introducción a un método de cultivo. O bien, Ili tenía que enseñarle personalmente esta técnica para comprender su esencia. Sin importar cuál fuera, sintió que comprendía la intención de Ili. Tengo en mis manos un método que puede resolver perfectamente los problemas de cultivo de los cultivadores demoníacos. Ahora, les mostraré el esquema del método para usar su boca y revelarles su existencia a los cultivadores demoníacos. Que finalmente logres obtener este método depende de la sinceridad de vosotros, cultivadores demoníacos. Profesor, este folleto, ¿puedo llevármelo a casa para que lo vean los mayores de mi familia? Usu preguntó con cautela, temiendo decir algo incorrecto y que Ili le quitara el folleto. Por supuesto. Ili asintió y sonrió mientras respondía. Si a tus mayores les parece interesante después de verlo, puedes pedirles que vengan a buscarme. Una vez pronunciadas esas palabras, las sospechas de Usu se confirmaron. Como era de esperar, Ili estaba usando su as bajo la manga para negociar con el clan Tigre. Si se tratara de otra persona o de cualquier otra moneda de cambio, probablemente se habría burlado de ello. En ese momento, el clan Tigre se encontraba sumido en una profunda crisis interna. ¿Cómo iban a dedicar su atención a negociar los términos con un cultivador humano? Pero con este folleto en la mano, todo fue diferente. Estaba casi seguro de que su padre, no, incluso el jefe del clan, se escandalizaría al ver este folleto y lo visitaría personalmente para suplicarle que le explicara el método. Gracias por el regalo, profesora. Usu hizo una reverencia apresurada en señal de agradecimiento y luego se levantó para despedirse. Maestro, estuve en peligro y mi familia aún no lo sabe. Quiero ir corriendo a casa para informarles de que estoy bien y mostrarles este folleto a los mayores de la familia. Maestro, estoy seguro de que mis familiares me visitarán para agradecerle su ayuda. No hace falta dar las gracias. Yo también soy nuevo aquí, no conozco a la gente ni el lugar. Es bueno poder entablar buenas relaciones. Ili apretó ligeramente las palmas de las manos y sonrió. Si tus heridas no son graves, regresa. Habrá tiempo de sobra en el futuro. Puedes venir a escuchar las conferencias cuando quieras. ¿Sí? Partiré de inmediato. En 3 días como máximo, sin duda traeré a los ancianos a verte, maestro. Usu juntó rápidamente las manos en señal de saludo y luego salió corriendo por la puerta como un cachorro feliz, impaciente por llevar esta noticia trascendental al clan. El pico Luryun, la cima de los 24 picos de las montañas Kangyun. La majestuosa montaña celestial se alzaba imponente hasta las nubes. La ciudad al pie de la montaña se llamaba Luryun, núcleo del clan Tigre y territorio del clan Tigre de Oro Negro. La zona suroeste de la ciudad era territorio de la 7ª rama de la línea directa del clan del Tigre de Oro Negro. En el salón principal, como cabeza de familia, Uai había perdido por completo su habitual compostura. Estaba furioso en el salón, habiendo tirado todos los objetos de la mesa al suelo. Usu había corrido peligro mientras estaba fuera y se desconocía su paradero, lo que ya lo tenía sumamente preocupado. Hoy, su hermano biológico, Ujiu, trajo gente para entrar a la fuerza, afirmando que Usu había muerto y que la 7ª rama, al no tener sucesor, debía ser obligada a elegir un nuevo heredero. ¿Cómo pudo soportar esto? Ujiu. Te lo pregunto una vez más. La desaparición de mi hijo Usu fue obra tuya. Padre, no puedes incriminarme sin motivo. Fuiste tú quien orquestó la salida de mi hermano. Acabo de enterarme de que estuvo en peligro y no he tenido noticias suyas. ¿Cómo podría ser culpa mía? Simplemente estoy considerando el panorama general. Ahora mismo, el clan está sumido en una constante agitación interna. Si nuestra rama pierde a su sucesor, tendremos aún menos prestigio. Ujiu no se tomó en serio la reprimenda de su padre. En cambio, lo miró con burla, sin siquiera mirarlo mientras se limaba las uñas. No podrás progresar en la vida. Solo puedes contar con nosotros, los juniors.
Piénsalo. Si mi hermano no regresa y tú también mueres, la familia será como un grupo de dragones sin cabeza. Eso sí que sería un problema. Jajaja, Ujiu, oh Ujiu. Parece que hoy te has decidido a obligarme a renunciar. Uai echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír, luego golpeó la mesa y se puso de pie, y al instante un aura feroz surgió de su cuerpo. Pero Ujiu no mostró el más mínimo rastro de miedo. No malgastes tu energía. Hace unos años, cuando el tío mayor y el tío tercero se unieron para perjudicar tu cultivo, no debiste haber intentado hacerte el duro, para evitar dañar tus meridianos de nuevo. Aún así, no te corresponde a ti, siendo un hijo rebelde como tú, ser tan arrogante. Entre palabras, las espadas ya estaban desenvainadas. De repente, estallido. Un fuerte estruendo rompió la puerta, sobresaltando a todos los que estaban en el pasillo. Al voltearse para mirar, vieron a Usu abrir la puerta de una patada y entrar en el pasillo a grandes zancadas. Ujiu frunció el ceño al mirar a Usu, y su expresión cambió ligeramente. ¿Cómo regresó este tipo? ¿Qué pasó con el tercer hermano? Ujiu murmuró para sí mismo. Sintió claramente que el aura en el cuerpo de Usu era mucho más fuerte que antes. Aunque su cultivo apenas había alcanzado el reino de acumulación de ki, su aura superaba con creces la etapa inicial de acumulación de ki y era vagamente comparable al nivel de la etapa avanzada de acumulación de ki. A ver qué ciego se atreve a faltarle tanto al respeto a mi padre. Usu gritó con frialdad. En cuanto terminó de hablar, todos los presentes sintieron un escalofrío. Hijo mío. Tú, has regresado sano y salvo. Al ver a Usu, Uai se emocionó profundamente. Corrió hacia él, lo atrajo hacia sí y lo examinó cuidadosamente en busca de heridas. Usu le dio una palmadita en el dorso de la mano a su padre para indicarle que estaba bien, y luego caminó hacia Ujiu. ¿Quieres pelear? Usu se detuvo frente a Ujiu y lo interrogó fríamente. Ujiu no tenía intención de ceder. En cambio, comenzó a burlarse. ¿Cómo me atrevería? Es que papá se está haciendo viejo. No podemos esperar a que papá muera como cabeza de familia y luego dejar que la familia caiga en el caos, ¿verdad? Un simple hijo adoptivo incorporado a la familia, ¿cómo te consideras capacitado para hablar del poder de la familia? Después de que Usu hablara con una voz escalofriante, a todos se les aceleró el corazón. ¿Qué dijiste? Ujiu apretó los dientes de inmediato. Si tienes agallas, repítelo. A un lado, el guardia de Ujiu entendió inmediatamente la señal. Dio un paso al frente y estaba a punto de atacar a Usu. Pero entonces, se oyó un golpe sordo. Una espada afilada como un dedo penetró en la carne, dejando un agujero sangriento en el pecho del guardia. Cayó de espaldas al suelo. Usu agitó la manga, esparciendo la sangre de sus dedos por todo el suelo, pero su expresión no cambió en lo más mínimo. SSS. ¿Cómo ha cambiado tanto este tipo? En todo el salón, solo se oían los jadeos de la gente. El viejo Usu no era tan autoritario, ni tenía la fuerza para hacerlo. ¿Cómo pudo producirse un cambio tan trascendental con solo salir una vez? Usu miró a Ujiu con ojos fríos. Tú solo no tienes el valor de conspirar para hacerse con el poder de la familia, ni siquiera podrías haber pensado en tal método. Dime quién te dio las instrucciones y te perdonaré la vida. ¿Perdonarme la vida? Mejor dame la tuya primero. Ujiu lanzó un rugido y de inmediato se abalanzó hacia adelante para matar. Inesperadamente, Usu no lo esquivó ni lo evitó. Con un chasquido, los dos se cruzaron. Los dedos de los pies de Usu rozaron ligeramente el suelo mientras sacudía suavemente su manga. Las rodillas de Ujiu ya estaban ensangrentadas, y se desplomó al suelo con un golpe seco. Te daré una última oportunidad. Dime quién te dio las instrucciones y te perdonaré la vida. Capítulo 70. Corrientes subterráneas que se intensifican dentro del salón principal, todos guardaban un silencio sepulcral, como el de las cigarras en invierno. Nadie esperaba que Usu experimentara un cambio tan drástico. Aunque Ujiu era hijo adoptivo, su estatus en la familia superaba sutilmente al de Usu. En definitiva, esto se debía a que el talento natural de Ujiu era superior al de Usu. Pero ¿quién se hubiera imaginado que hoy Ujiu ni siquiera tendría fuerzas para defenderse? Ujiu sintió entonces una profunda sensación de terror, y todo su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente.
Durante ese intercambio de hace un momento, quedó claro que si Usu realmente hubiera querido su vida, ya lo habrían decapitado. Al alzar la vista, vio que la mirada de Usu era fría y penetrante, sin mostrar piedad alguna. Me queda un último resquicio de paciencia. Habla. La voz de Usu no era fuerte, pero al llegar a los oídos de Ujiu, fue como un trueno, ensordecedor. Es el tercer hermano. El tercer hermano lo instigó. El tercer hermano dijo que ya te habían eliminado. Si pudiera arrebatarle el puesto de jefe de familia a padre y juraría no competir con él por el poder en el futuro, él se aseguraría de que viviera una vida sin preocupaciones. Ujiu habló temblando, con la única esperanza de que, al decir la verdad, pudiera salvar su vida. Hermano mayor, mira, lo he confesado. Somos familia, ¿verdad? Tú déjame ir, por favor, déjame ir. Ujiu tiró del dobladillo de la túnica de Usu, suplicando de todas las maneras posibles. Inesperadamente, Usu solo soltó una risa fría. Extendió la mano y la presionó suavemente sobre la cabeza de Ujiu, como si le estuviera arreglando el cabello. Entonces se oyó un crujido sordo. Los ojos de Ujiu se pusieron en blanco de inmediato y se desplomó al suelo. A partir de hoy, Ujiu ya no pertenece a esta familia. Quien de ustedes quiera unirse a él, que dé un paso al frente. Usu examinó a los presentes y gritó con frialdad. Este grito repentino dejó atónitos a los presentes. ¿Cómo se atrevían a reaccionar así? Se arrodillaron apresuradamente uno tras otro, implorando clemencia. Escuchen bien. Ujiu albergaba intenciones rebeldes y fue ejecutado en el acto hoy. Si alguien más se atreve a rebelarse en el futuro, que dé un paso al frente. A todos los desleales y desobedientes los masacraré. Usu miró alrededor del salón y vio que todos se habían sometido. Solo entonces agitó la manga. Todos, váyanse. Tengo algo que decirle a mi padre. Al oír esto, la multitud se sintió como si se les hubiera concedido una amnistía. Se dieron la vuelta y huyeron, dejando solo a Usu y al anciano en el salón. Suer, ¿estás bien? Uai se acercó y preguntó con preocupación, aunque sus ojos estaban llenos de confusión. El talento mediocre de Usu había sido motivo de gran preocupación para él. Su rama ya tenía un estatus bajo y poca influencia en el clan. Usu carecía del capital necesario para convertirse en un experto de renombre, lo que en un momento dado llevó al clan a reducir repetidamente los recursos destinados a su rama. Pero hoy, la actuación de Usu podría describirse como sencillamente extraordinaria. Padre, no te preocupes. Cuando me encontré en peligro aquel día, tuve la fortuna de conocer a un experto culto. No solo me salvó, sino que también me transmitió una técnica de cultivo. La probé, y los resultados son simplemente milagrosos. Usu relató apresuradamente sus experiencias anteriores con detalle. Así fue más o menos como sucedió. Antes de irme, ese experto me dio un manual peculiar. Aunque solo contiene el esquema del método, creo que cuando lo veas, padre, te darás cuenta de lo formidable que es ese experto. Mientras hablaba, Usu le entregó a su padre el material de lectura interesante que Ili le había dado. Uai lo tomó y lo miró, quedándose instantáneamente estupefacto. Esta, habilidad divina sin igual. Una habilidad divina sin igual. Si tenemos este método, ¿por qué nuestro clan tigre volvería a preocuparse por el cultivo? Incluso el jefe del clan podría usar esta habilidad divina para regresar a su máximo nivel. Uai casi gritó sorprendido. No, esto debe ser informado al jefe del clan inmediatamente. No solo esta habilidad divina, sino también el asunto del regreso de tu segundo hermano Uji al reino Yao, todo debe ser informado inmediatamente. Mientras hablaba, Uai se preparó para ponerse de pie. Sin embargo, Usu agitó las manos repetidamente y agarró a su padre. Padre, no te apresures. Creo que no es conveniente denunciar esto de inmediato. Al oír esto, Uai frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué? Piénsalo, padre. Lo que Ujiu hizo hoy fue instigado por el tercer hermano. La familia del tercer hermano y la del hermano mayor siempre han estado confabuladas. Tú también sufriste mucho por su culpa en aquel entonces. Seguramente se enterarán pronto de lo sucedido, pero no se atreverán a armar un escándalo. Usu bajó la voz y dijo,
Si le informas de esto al jefe del clan en este momento crítico, me temo que, si bien el jefe del clan podría recompensarte generosamente, también te convertirás en su objetivo. Cierto, mi hijo tiene razón. Wei finalmente se calmó y asintió con expresión seria. Pero ¿cómo puedo quedarme con un objeto tan divino? Debes saber que este objeto podría ayudar al jefe del clan a recuperar su nivel máximo, o incluso a ir un paso más allá. Padre, no te preocupes. Este no es el manual original. Ya lo he intentado. Sin la guía de ese experto, estudiarlo por cuenta propia es inútil. Creo que es mejor que visites primero a ese experto. Quizás él también pueda curar tus heridas. Usu hizo una pausa y continuó. Si eso es cierto, no tendremos que temer las intrigas de los demás. Aunque no tenga cura, puedes afirmar ante el mundo exterior que estás verificando el método para el jefe del clan. Cuando llegue el momento, podremos llevar al jefe del clan directamente ante ese experto. Por muy osados que sean los demás, no se atreverán a desafiarlo. Tras escuchar las palabras de Usu, el rostro de Wei no pudo evitar mostrar una inmensa satisfacción. Mi hijo ha crecido muchísimo. Bien. Haremos lo que dices. Estás lesionado y el asunto de Ujiu tardará un tiempo en resolverse. En 3 días, no, en 2 días, iré contigo a visitar a ese especialista. Wei tomó la decisión de inmediato, pero no esperaba que las paredes tuvieran oídos y que alguien hubiera escuchado claramente la conversación entre padre e hijo. Al este de la ciudad de Liuyun. ¿Ah? ¿Estás seguro de que has oído bien? Wu Yao, el joven amo del clan del Tigre de Oro Negro y el hijo legítimo mayor, jugueteaba con los peces del estanque y preguntaba con interés. Detrás de él, un guardia se arrodilló respetuosamente. Es absolutamente cierto. Usu escapó de la muerte y su fuerza ha aumentado enormemente. Incluso mató a Ujiu. Padre e hijo dijeron que visitarían a cierto experto en 2 días, aparentemente para obtener un método de cultivo sumamente valioso. Primero, aparece un segundo hermano de la nada, y ahora surge un experto sin igual. Lo mires por donde lo mires, no parece una coincidencia. Las comisuras de los labios de Wu Yao se curvaron mientras preguntaba con una sonrisa. ¿Has descubierto a dónde fue Usu? ¿Sí? Los informes de inteligencia indican que se encontraron las huellas de Usu en el Pico Chiyun. Presumiblemente, ese supuesto experto está cerca del Pico Chiyun. Pico Chiyun, el territorio del perseguidor de nubes, resulta que es el perro que seguía al segundo tío en aquel entonces. Wu Yao soltó una risita y tiró toda la comida para peces de golpe. En ese caso, envía a alguien a echar un vistazo. Averigua cuáles son los antecedentes de ese supuesto experto y, de paso, comprueba si mi desafortunado segundo hermano está allí. Sí. Si realmente encontramos a ese experto, ¿cómo piensa manejar la situación el joven maestro? Naturalmente, haré que trabaje para mí. Entonces, ¿y si encontramos al descendiente del segundo joven maestro? Los movimientos de Wu Yao se detuvieron. Giró el rostro, revelando una sonrisa peligrosa. ¿Qué descendiente del segundo joven maestro? Son solo rumores. Si existe alguno, es un impostor. Suplantar la identidad del descendiente del segundo joven maestro es, naturalmente, un delito capital. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios para apoyarme. Eso me apoya mucho y te lo agradecería. Ciegos, pero el sol entra en el aula. Sombras que aprenden la primera palabra. Un paraíso en la montaña. Luego una voz que a mi puerta llama. No son niños, son dioses.